introducción, cuando vimos la triada ecológica o la triada epidemiológica, es para llegar a este momento y es conocer la dinámica de la enfermedad. ¿Cómo se mueve la enfermedad? Recuerden que ustedes van a tener un componente que se llama epidemiología. ¿Y epidemiología qué significa? Una ciencia encargada de estudiar la distribución, la frecuencia, el movimiento de las enfermedades en una población. Y para estudiar eso tenemos que conocer la dinámica, cómo funciona la enfermedad. Entonces vamos a ver cómo la tríada ecológica en un contexto más profundo. ¿Qué es eso de la tríada ecológica? ¿O qué es eso de la tríada epidemiológica? Entonces, para lograr entablar una conversación de eso, vamos a tener esos primeros términos. Determinantes primarios y determinantes secundarios. Los determinantes primarios son aquellos determinantes que son necesarios que estén presentes para que ocurra la enfermedad. Son los importantes. Son los que tienen que estar para que esté la enfermedad. Mientras que los determinantes secundarios, esa presentación está en la plataforma también. Chicos, ese también está en la plataforma. Si quieren descarguenlo, les doy 2 minutitos para que la busquen y la descarguen. Ya está. Son aquellos factores que son necesarios que estén presentes para que una enfermedad se presente. Entonces, ¿cuál sería un determinante primario para la Ehrlichia? La Ehrlichia La Ehrlichia candis. ¿Cuál sería un determinante primario para colibacilosis? Colibacilosis. Sí, el primario sí. Los determinantes primarios son los que sí o sí tienen que estar para que se presente una enfermedad. Entonces ustedes lo dijeron. Una ehrlichiasis, ¿qué tiene que estar sí o sí? La Ehrlichia. O sea que la Ehrlichia sería un determinante primario. La pregunta ahora sería, ¿la garrapata sería un determinante primario para la Ehrlichia? No. ¿Por qué no? Pues yo creo que sí, porque si en ningún momento llega la garrapata, en ningún momento va a llegar. No. Ah, no, por sangre, por sangre. ¿Transfusión sanguínea? Sí, claro, sí, O por una... Listo. Entonces vamos a tratar de unir los dos. Recuerden que una cosa es la historia natural de la enfermedad. Su propio nombre lo dice, natural. Y es cómo transcurre la enfermedad sin la intervención del ser humano. Si estamos hablando de transfusión sanguínea, ¿ya hay intervención del ser humano? Sí. Claro. Para que se cumpla la cadena epidemiológica, ¿es necesario que esté la garrapata para que se presente la enfermedad ehrlichiasis? No, Pero Historia natural de la enfermedad. sí es necesario. O sea que también podríamos decir que la garrapata. Que es necesario que esté la garrapata para que presente. Entonces, en ese orden de idea podemos decir que la garrapata también sería un determinante primario. Pero escuchen bien, estamos hablando bajo el enfoque de la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo se presenta la enfermedad de forma natural? ¿Vale? Entonces, en ese orden de idea, la enfermedad de forma natural, ¿de qué otra forma se podría presentar la ehrlichiasis? ¿Con las pulgas? ¿Con los ácaros? ¿Con un zancudo? ¿Podría, profe, o no podría? No sé. ¿Sí lo puede? Marcó en la casilla, no sé. Pues la importancia de la casa. ¿Y el zancudo que pica? Sangre. Pues pica alguien. Pero yo Pica. Sí, se mató. Bueno, Sí, se mató. en el perro el zancudo que pica también. y que succiona. Pues la salida del... Entonces, ¿por qué es importante la ehrlichia en la garrapata? Porque nosotros siempre asociamos garrapata con ehrlichia y los zancudos con ehrlichia. Profesor, ¿no tiene como algo para sobrevivir? ¿Algo qué? Las condiciones que le En los factores. Entonces resulta que en ese orden de ideas sí, es necesario que sea la garrapata. Es necesario, o sea que la garrapata sí cumple con un determinante primario. Determinante secundario. Ya el determinante secundario son aquellos factores
que si están presentes, aumentan la probabilidad de que la enfermedad se presente. Pero que si están ausentes, aún así la enfermedad se puede presentar. Aún así se puede presentar. Entonces, factores predisponentes, habilitantes y reforzadores. Entonces tenemos dos temas diferentes. Determinantes primarios, secundarios. Primarios que sí o sí tienen que estar para que sea la enfermedad. Secundarios que si no están, igual va a dar la enfermedad. Pero que si están presentes, la probabilidad aumenta. Luego vamos a ver determinantes intrínsecos y extrínsecos. Entonces vamos a volver a lo que vimos la clase pasada. Enfermedades endógenas y enfermedades exógenas. Entonces los determinantes... ¿Bonito? Profe, en el secundario, un ejemplo. ¿Cómo estás haciendo así? Profe, en el secundario un ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cómo? En el secundario un ejemplo. En el secundario. A ver, con enfermedades infecciosas. Con la misma reliquia, sigamos, ¿cierto? En el determinante secundario, yo puedo decir, sabemos que primario, reliquia, garrapata, ¿cierto? Tienen que estar sí o sí. Pero entonces en el secundario podemos hablar de la zona o el ambiente. ¿Sí? Es necesario que esté que sea una zona rural para que presente reliquia. No. No es necesario. Pero que sí que sea una parte. Pero es una zona cálida, profe, porque... Pero con mayor la predisposición. Va a tener mayor. Pero, o sea, Chicos, predisposición. Sigamos en la zona rural, espera. Mira, zona rural. En la zona rural. Uy, despacio, ustedes se me adelantan, ¿ven? No soy yo. En la zona rural, ¿es necesario que sepa que presenta la reliquia? No. Pero sabemos que en la zona rural hay mayor incremento de garrapatas. En comparación de la zona urbana. En comparación. Ahora, si está en la zona rural, me funciona como determinante secundario, porque aumenta la probabilidad de padecer erliquiasis. Aumenta. Pero si yo lo quito de la zona rural y lo pongo en la zona urbana, al final también le va a dar erliquiasis. Porque si están presentes los determinantes primarios, sí o sí, va a tener garrapata, va a tener erliquiasis. No. No, porque es para que esté la enfermedad, o para que el canino presente la enfermedad, Yo claro. creo que el canino solo no puede presentar la El canino por sí solo no. Pero si no hay canino tampoco, no. Pero pues es que el canino solo no siempre está enfermo. Exacto. Partamos porque cuando nosotros hablamos presentar la enfermedad, estamos hablando de un huésped susceptible. ¿Listo? Para empezar. Estamos hablando de un huésped susceptible. Si hay un huésped susceptible, para que ese huésped susceptible presente la enfermedad, ¿qué tiene que estar? Hablando de erliquiasis, ¿qué tiene que estar? La erliquia y la garrapata. Para que se presente la enfermedad. Cuando tú dices el canino, yo supongo que me estás diciendo otro canino que está enfermo. No. ¿No? O el canino no está susceptible. Sin el canino no sé cómo No hay a quien infectar si no está el perro. No habría exacto. Ah, no, pero pues eso ya se infiere, eso ya es inferencia. Ya nosotros inferimos que si estamos hablando de determinantes primarios y secundarios, pues tiene que haber un huésped susceptible. Porque si no, ¿cómo se va a enfermar? O sea, ya uno ya tendría, claro, uno ya infiere, habla una partida de inferencias y la inferencia es que tiene que haber un huésped susceptible. Si yo voy a hablar de erliquiasis, muchachos, y resulta que hablar de erliquiasis de felinos, entonces en ese momento yo no puedo hablar de determinantes primarios y secundarios. Porque sería que erliquiasis para el gato puede hablar de la erliquia y de la garrapata. Para hablar de erliquia canis, no puede hablar si tienes un gato. Entonces no hay determinantes primarios ahí. No habría, sería un error, una contradicción. Entonces, entiendo tu punto, claro, tiene que haber un huésped susceptible, tiene que haber sí o sí, para hablar de determinantes primarios y secundarios. Intrínsecos propios, factores propios del individuo, extrínsecos, factores. Y entonces el ejemplo de determinantes. El ambiente. Ya lo dije. Entonces, intrínsecos y extrínsecos, factores propios del individuo y extrínsecos, pues ya que ya hemos hablado, factores externos al cuerpo del hospedador. Entonces acá tenemos
ejemplos de determinantes primarios. En hispano. Determinantes. ¿Alguien por lo menos vio extrínsecos. la lectura? Sí. ¿Sí? Algo así. Eso es la lectura, muchachos. En la lectura que dice lectura complementaria, tienen que hacer esa lectura Sí. complementaria. Determinantes extrínsecos. Entonces, tenemos determinantes primarios que son intrínsecos y determinantes extrínsecos que también son primarios. Como lo dijimos anteriormente, para que se presente la erliquiasis, ¿qué tiene que estar? ¿Un determinante intrínseco o extrínseco? Cualquiera de los dos. Ninguno de los dos. Extrínseco. Extrínseco, ¿cuáles? Primero, la bacteria. ¿Cierto? Y segundo, el ectoparásito. Ahí está, los artrópodos. Entonces, muchachos, ahí les dejo un ejemplo de cuáles serían los determinantes intrínsecos y extrínsecos. Ahora, determinantes secundarios, también vamos a tener determinantes intrínsecos y determinantes extrínsecos, teniendo en cuenta que los determinantes secundarios son determinantes predisponentes. Nunca se lo olviden eso. Los determinantes secundarios no son influyentes, perdón, no son causantes, me corrijo, no son causantes de la enfermedad, pero son influyentes de la enfermedad. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo que está en la lectura. Y ese ejemplo es el prurito canino. ¿Qué es el prurito canino? La picazón. Picazón. Una reacción alérgica. Una reacción alérgica que se presentó. No es. Que puede causarse por una reacción alérgica, es verdad, Sí. pero no es una reacción alérgica. Pues la picazón. ¿No? Es la sensación de picazón. Ese es el prurito, sensación de picazón. Ahora, la forma en que expresan los animales la sensación de picazón pueden ser muchas. Sigamos en canino, como entonces el perro muestra un prurito anal. Cuando se rasca contra el piso. Sí, cuando tiene un prurito en otro lado, una molestia en algún lado, también Se se rasca con rasca, la se patica, muerde. se muerde. Entonces, ellos evidencian esa sensación de esas maneras. Sí. Y resulta que nos aparecen determinantes intrínsecos y determinantes extrínsecos. Aquellos determinantes por lo cual puede aparecer un prurito. Imagínense, tan solo el prurito vamos a tener todas esas posibilidades. Entonces, como característica del hospedador, que sea intrínseco, la raza. La raza puede generar prurito. Sí. Ahí, Sí. Los perros con pliegue. pliegue cutáneo. Los perros que tienen pliegue cutáneo generalmente presentan prurito canino, esa sintomatología. Entonces tenemos el Charpey que presenta pliegues de piel, tenemos el Golden Retriever que presenta una predisposición a alergias alimentarias, y si presenta predisposición a alergias alimentarias debido a su raza, va a ocasionar prurito. El Boxer que presenta dermatitis seborreica, y el Dalmatian que tiene una piel extremadamente sensible. Asimismo vamos a tener la edad también puede ocasionar prurito y es un determinante intrínseco propio del hospedador. Animales seniles generalmente tienden a rascarse más y animales jóvenes también. Los animales, bueno, perdón, jóvenes no, cachorros. Los animales cachorros tienden a rascarse más, los jóvenes no tanto y ni también en su fase adulta. Sí. Tenemos, tenemos las neoplasias, tenemos los químicos, dermatitis contacto por irritante, tenemos las reacciones alimentarias, tenemos los parásitos, tenemos bacterias, tenemos fungos. Entonces todo lo que está escrito ahí, muchachos, puede ocasionar una sola cosa y se llama prurito. Prurito. Entonces, muchachos, les voy a regalar 15 minutos para que seleccionen un síntoma, y ese síntoma van a sacar los determinantes intrínsecos y extrínsecos. O sea, este mismo ejemplo, pero con un síntoma que ustedes elijan. ¿Ya? No entendí. No entendí. Hacer esto mismo, un síntoma van a colocar ustedes. Y me van a decir cuáles serían los determinantes intrínsecos y cuáles serían los determinantes extrínsecos
que me puede ocasionar ese síntoma que ustedes colocaron. ¿Entendió? Teniendo en cuenta que prácticamente esos determinantes son enfermedades. Teniendo en cuenta. Vemos ahí. Chicos, ¿perdidos o qué? Sí. ¿Qué le entienden? O sea, hay que hacer Es- que no sea priorito, sino otro. El síntoma que ustedes quieran. Ah, ok. El síntoma que ustedes quieren divide en determinantes extrínsecos, determinantes Individual o- intrínsecos. Nómbreme. ¿Por qué razón puede tener ese síntoma que ustedes dijeron? Diarrea, melena, Profe, ataxia, epistasis. individual. ¿Cómo? ¿Esta es un terreno muy grande? ¿Sí, fiebre? ¿Qué? ¿Qué cosa fiebre? ¿Completo? No, yo no lo haría. Es muy amplio. Profe, Muchachos, recuerden que nosotros ya vimos una presentación de enfermedades endógenas y enfermedades exógenas. No se complique, lo mismo son los determinantes intrínsecos, que sea endógeno y exógeno. ¿Listo? Es lo mismo. Entonces, seleccionen un síntoma, el que quieran, y solamente les digo, no cojan fiebre, porque fiebre es muy complejo, es muy general. Entonces me tendré que colocar todo aquí. No creo que una hoja les alcance para fiebre. Sí, en una hoja, por favor, lo hacen. En una hoja lo hacen. ¿Y le entregamos? En una hoja más ponen su nombre y lo hacen. te lo conecto. Porque no tengo la pizarra. A ver, voy a ver si te rayo. Así no puedo. Ahora, si le quieren decir un foto, ya te pongo el like entre la idea. Ay, mire, ¿sabes qué? Estamos hablando en serio. Hágame el favor. ¿Qué es eso? Ay, pero no puedo. Sí, voy a lo de la úlcera. Chicos, clasifíquenlo bien, determinantes intrínsecos y extrínsecos. ¿Listo? ¿Necesitan ver algo? Y recuerden, siempre que van a poner la enfermedad o van a poner de dónde proviene, ponerle su apellido. Porque si usted van a poner insuficiencia renal para X o Y síntoma, resulta que la insuficiencia renal puede ser tanto intrínseca como extrínseca. Ahora usted tendrá que poner es por qué se provoca o por qué se provocó esa insuficiencia renal. Y entonces eso sí me lo clasificaría como si fuera extrínseco o ¿Cómo intrínseco. así? No entendí. O sea que ¿Y su hoja? también tengo que colocarle la enfermedad. ¿Qué pasa eso? Profe, también tengo que colocar la enfermedad, el síntoma y los determinantes. Un solo síntoma y todo lo que puede, pues, los determinantes que pueden causar ese síntoma. ¿Ustedes sí es como le dije? Identificamos características de los pedazos. Pero lo que yo voy a decir. ¿Tiene que estar sí o sí con sus características? No, no tiene que estar sí o sí. Sí, por ejemplo, No, con un no. dedo, pues, otra vez. Voy a hacer por la casa o por... sí. No borrar. Borrar. 15 minutos a partir de ahora. ¿Qué queda poner? Hipoxia. ¿Es síntoma solo o signo también? También.